Hola, bienvenidos a las prédicas cortas de RKS. Mi nombre es Andrés. En el podcast de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Lo vamos a titular Dios y yo. Para la vida de un creyente llega el punto donde debemos analizar la siguiente pregunta en un formato totalmente diferente. ¿Amo yo a Dios de la manera en que debo amarlo? ¿O tengo ese temor de Dios en un sentido de respeto como debo de hacerlo? Nos encontramos ante esta pregunta que se siente que la respuesta es muy fácil, un sí, pero realmente tiene una complejidad tan profunda como la pregunta en sí. Pongámonos a pensar por un momento en nuestras familias o en alguna persona cercana a la cual vos amas con todo el corazón. Vamos a tomar esta certeza de que tenemos esta persona, ya sea padre, madre, hijo, hija, esposa, esposo, mejor amigo o mejor amiga. Y preguntémonos, ¿nosotros haríamos algo deliberadamente para lastimarlos, para fallarles, para afectar nuestra relación con ellos? Esta pregunta es importante y hay que entenderla honestamente y entender el concepto que quiero explicar acá. Nosotros no haríamos deliberadamente algo para lastimar a aquellos que nos rodean y nosotros le tenemos a los que nosotros le tenemos cariño. Claramente las relaciones interpersonales no son perfectas, pero de igual manera siempre tratamos de no fallarles a esas personas. Entonces, psicológicamente hablando, podemos abatir el tema que éstas están físicamente presentes en nuestras vidas, por lo cual cuidamos más nuestro comportamiento ante estas mismas. Nos vemos más como identificados hacia el hecho de respeto y cariño y amor hacia ellas. Como las vemos presentes en tiempo real y con nuestros sentidos, nos sentimos más responsables de mantener esa relación de la mejor manera. Entonces, mencionemos en este caso, para hacer énfasis en este punto, a un versículo en la Biblia donde Jesús, antes de ir a la cruz, él tuvo angustia y habló con su Padre. Y él le fue a pedir que si era posible pasar la copa de lo que ha de venir. Pero concluyó, pero que se haga lo que vos quieres, no lo que yo quiera. Entonces, ¿a qué me refiero con lo anterior y al versículo? Jesús amaba tanto a su Padre, le tenía tanto respeto y un primer lugar incuestionable en su vida, que a pesar de entender el sufrimiento que iba a pasar, lo obedeció, lo respetó, lo amó y a nosotros también, que simplemente se negó a lastimarlo, por decirlo así, o a fallarle, por decirlo así. A pesar de la presión que, si nos ponemos a pensar, pudo haber sentido o oído alrededor del mismo Satanás, como cuando lo trató de tentar en el desierto. Entonces ahí es donde yo me puse, pongámonos a pensar. En mi caso, yo a mi hijo yo no podría lastimarlo. Yo lo amo increíblemente. No lo engañaría, no podría tomar una acción que me pondría en una posición donde él esté triste. Me he visto donde cada promesa que le hago a mi hijo, hago mi mayor esfuerzo por cumplirla, donde me gusta agradarlo, consentirlo, abrazarlo, criarlo, jugar con él, entre otras cosas. Yo cuido mucho mi relación con mi hijo, igual como otras personas en mi vida. Pero tenemos esa misma actitud y motivación hacia Dios. Y muchas veces la respuesta sincera y honesta
Aunque tal vez en veces no lo queramos admitir, es no. Aunque creamos en Él, aunque decimos que lo amamos, no tenemos ese cuidado como con otras personas. No es en todos los casos, pero hay algunos casos en que sí. Y llegamos a sentirnos hasta cómodos en el asunto de que algunas veces le fallamos a Dios. Y que es más fácil fallarle a Dios si lo vemos de una perspectiva más general que fallarle a una persona en nuestras vidas. O nos preocupa más fallarle a alguien más que a Dios mismo. Entonces, esto es lo que viene el resumen de esta enseñanza. Porque es más fácil muchas veces fallarle a Dios, que debería ser nuestro primer lugar en nuestra vida, que a otras personas. Entonces, el por qué es la clave. Entonces, podríamos resumirlo en 3 puntos, aunque siempre hay muchos puntos más. Pero 3 puntos son los que voy a mencionar hoy. El primero, por lo cual le fallamos a Dios, es porque no hemos aprendido a temerle a Dios. Y no estoy hablando de un temor de terror, sino de respeto a Dios. La posición que tiene Dios en nuestras vidas, en este caso, no es realmente la número 1, como debería de ser, sino lo cubrimos con un borroso número 1, pero principalmente vamos nosotros de primero y vemos a Dios como un complemento a nuestras vidas, cuando es totalmente incorrecto, porque Dios es nuestra vida y así es como debería de ser. El segundo punto es que no lo amamos como debería de ser. Creemos en Él, creemos que, lo cual es importante, pero no hemos formado una relación sincera hacia Él. Si lo fuera, ¿por qué lastimaríamos nuestra relación con Él fallándole? Está bien que vamos a fallar en nuestras vidas, no vamos a ser perfectos como Jesús. Pero estoy hablando de los casos en los cuales fallarle a Dios lo vemos como algo normal, como pasó. Y ya, no sentimos ese arrepentimiento. Ni tampoco después de fallarle viene el proceso de mejorar para no volverle a fallar en ciertas cosas o en las cosas que necesitamos trabajar. Entonces, aunque no somos perfectos y jamás lo seremos, pero el pecado deliberado es un camino el cual no debemos recorrer. Necesitamos esforzarnos para tener ese lazo estrecho y íntimo con Dios. Esta pregunta es sincera y es humilde, y esa es la diferencia. Tenemos que ser honestos, humildes para admitirlo, porque primeramente a Dios no se le puede ocultar nada. Él puede ver dentro de nuestro corazón nuestras intenciones claramente y fuera de las palabras que salgan de nuestra boca. Pero puede ser difícil para nosotros porque como humanos estamos acostumbrados a poder darle esa importancia más a una relación que nuestros ojos puedan ver, pero ahí es donde la fe entra en acción. ¿Crees en Él realmente? Si la respuesta es un sí, entonces ¿qué te impide verlo como Él es realmente? El cual es más presente que cualquier otra persona que vayas a tener al lado, porque la presencia de Dios es inimaginable. Puedes tener el mundo entero a tu alrededor y sigue estando Dios más presente a tu lado que ellos. Aquí es donde nosotros debemos querer realmente tener esa relación con Él desde una manera única entre vos y Él.
El último punto que voy a hablar el día de hoy es la venda del enemigo. No hay nada más engañoso como la falsa paz del enemigo hacia un pecado para no alarmar nuestra conciencia. Pero aquí es donde nosotros debemos llenarnos del Espíritu Santo y su sabiduría en las palabras. Nunca se me ha olvidado un versículo de la Biblia que dice así: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas contigo en tu frente como una marca. ¿Cómo Jesús reprendió a Satanás en el desierto? Recitándole la sabiduría de su Padre en las Escrituras. La venda del enemigo va a ser una continua lucha en nuestras vidas. Él no se va a rendir hasta vernos caídos y afectar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Pero cuando no solo leemos la Biblia, sino más bien la tenemos presente como una marca en nuestra piel que siempre está fuertemente visible, es donde esa venda no la podemos quitar con la ayuda del Espíritu Santo y corregir nuestro camino antes de que sea demasiado tarde. Es ahí donde la normalización de un pecado deja de ser normal, donde nos sensibilizamos lo suficiente para escuchar al Espíritu Santo dentro de nosotros, donde actuamos conforme a lo que Dios dice, no conforme a lo que queremos o nos dice el mundo. Es donde nos encontramos con Él, donde no justificamos nuestro accionar hacia algo meramente egoísta, donde nos humillamos hacia Él por obediencia y por amor, donde ese amor que decidimos tener lo empezamos a sentir. Jesús soportó, conociendo desde mucho tiempo atrás lo que tenía que pasar. Soportó dolor inimaginable hasta su muerte por nosotros, por amor a nosotros, para que podamos ser salvos en Él. Realmente, en veces podemos llegar a ser tan egoístas como para no tratar en nuestro máximo esfuerzo de demostrar ese agradecimiento hacia Él. Cualquier camino es alcanzable siempre y cuando tomemos la mano de Dios para recorrerlo y sigamos sus huellas para mantenernos firmes hacia cualquier adversidad. Espero que les haya gustado el mensaje del día de hoy, que tengan una buena noche y que Dios los bendiga.